Así es de que vamos a empezar, primero que nada, definiendo lo que es un duelo, porque todos podemos entender una cosa diferente de lo que es un duelo. Y vamos a definirlo, cómo es que nosotros entendemos, conceptualizamos este tema tan importante que es el duelo. Y nosotros visualizamos el duelo como una respuesta emocional dolorosa ante una pérdida significativa. Una pérdida de cualquier tipo. A veces es una pérdida que está presente, está sucediendo, o que vemos que va a llegar esa pérdida en el futuro. Entonces, este dolor que surge en nuestro corazón es lo que llamamos duelo. El dolor del alma ante pérdidas de la vida. Es importante entender que los duelos suceden en cualquier momento de la vida. Si pensamos que la vida es un río que viene desde una montaña bajando hasta el mar, es un poco el ciclo de la vida, desde la infancia, adolescencia, adultez joven, madurez, vejez y finalmente, si el ciclo se completa, que nunca lo tenemos garantizado, esta agua de este río llega y desemboca al océano. Es una imagen para entender que los duelos pueden suceder en cualquier momento del ciclo de la vida. Cuando somos chicos, la pérdida de abuelos, mascotas. Ya más adelante perdemos la seguridad personal, la comunicación con la familia, las relaciones amorosas. Más adelante vienen pérdidas de todo tipo, de anhelos, de relaciones, pérdidas de esperanza de lograr lo que uno se propone, conflictos, tanto familiares como laborales, pérdida de energía y salud, ya hacia el ocaso de la vida. Y finalmente, en el momento de la transición, en el cierre del ciclo de la vida, perdemos el cuerpo, perdemos las relaciones significativas y perdemos también la vida misma. Entonces, todos estos son ejemplos de pérdidas, pero existen un sinfín más de pérdidas. Y la tanatología nos ayuda a todos en estos duelos de la vida. La tanatología no es un campo en donde muchas veces piensan que estamos nada más nosotros al pie de la cama de los moribundos. No, nosotros estamos en todos los diferentes ciclos de la vida. Nosotros atendemos a todo tipo de dolientes. Así es de que es importante tener claro en este momento, tú que nos estás escuchando, en qué momento de tu ciclo de vida estás y qué tipo de pérdidas estás viviendo ahora. Nunca tenemos nada más una pérdida, siempre vivimos la pérdida primaria y las pérdidas secundarias a esa pérdida primaria. Entonces, ubícate en el ciclo de la vida porque vamos a hacer un ejercicio práctico en dónde estás y que puedas ir ubicando cuál es el duelo que tú quieres trabajar. Porque cada uno tenemos diferentes pérdidas y muchas veces en la mochila de la vida podemos traer 4, 5, 6 pérdidas, pero selecciona una para que puedas el día de hoy aplicar esta metodología de cómo aprender a manejar nuestras 7 emociones. ¿De acuerdo? Entonces, también me gustaría diferenciar, quizás para que revises tu vida en este momento, todos los tipos de pérdida que los seres humanos vivimos en ese recorrido del río hacia el mar. Las pérdidas naturales de los ciclos, cuando dejamos de ser niños a ser adolescentes, es una gran pérdida, un gran duelo. Cuando dejamos de ser adolescentes y pasamos al mundo de los adultos, otra pérdida. Después, desde luego, la vejez, la ancianidad. En todo el ciclo de la vida estamos haciendo cambios naturales, pero implican pérdidas, implica dolor. Por enfermedad, esta es una pérdida muy importante. Una enfermedad aguda, crónica, y ahorita estamos en medio de esta pandemia con este virus acechando allá afuera. Tenemos estas pérdidas de muchos tipos, aunque no hemos contraído la enfermedad, tenemos muchas situaciones que por la pandemia estamos perdiendo. Tenemos también las pérdidas de tranquilidad, de paz interior, por infidelidad, por separación, divorcio, las pérdidas por cambio de vida, cuando nos jubilamos, cuando cambiamos de trabajo, de dirección,
por nido vacío, cuando cerramos el ciclo de la crianza y los hijos abandonan el nido. Son pérdidas muy fuertes, dolores, duelos. Pérdida de mascota, desde luego, estos amigos incondicionales hermosos. Cuando perdemos el sentido de la vida, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué se trata? Cuando perdemos trabajo, ahora en esta pandemia, ¿cuántas personas han perdido seguridad económica? Todos estos son duelos, todos son pérdidas y todas causan las 7 emociones, como un resultado. Tenemos también pérdidas por discapacidad, cuando tenemos hijos discapacitados, por amputación de una parte de nuestro cuerpo, cuando nos asaltan, nos secuestran o por la muerte de un ser querido. Lo pongo hasta el final porque a veces encontramos personas que piensan que el duelo es nada más cuando pierdo a un ser humano, a un ser querido. Y no. Muchas veces nos dicen, ¿te estás viviendo algún duelo? No, no se me ha muerto nadie, pero estoy divorciándome, ¿no? O no se me ha muerto nadie, pero perdí el trabajo. Entonces, para nosotros los duelos son todo tipo de pérdidas, para que tú lo consideres hoy en esta revisión. ¿Cuántas pérdidas de qué tipo has vivido y cuál de todas ellas te gustaría trabajar hoy en este ejercicio práctico? Vamos a ver cómo la tanatología, con qué cuenta la tanatología para poder ayudarnos a procesar estas pérdidas. En primer lugar, el conocimiento del doliente. El doliente es la persona que está viviendo una pérdida de cualquier tipo. Cuando el doliente empieza a entender las pérdidas de la vida y lo que es un duelo, simplemente esta información nos ayuda para disminuir nuestro dolor del duelo. Cuando entendemos que los duelos, las pérdidas de la vida, no son castigo de nadie, que realmente son experiencias muy importantes que todos venimos a vivir a este mundo para crecer, para desarrollarnos. Cuando empezamos a entender y ver más allá del pobrecito de mí, empezamos a disminuir estos dolores del duelo porque empezamos a buscarles un sentido. Entendiendo las etapas de un duelo, esto es importantísimo. Tenemos 5 etapas y saber que voy en la 2 y que puedo pasar a la 3 o que estoy en la 3 y que puedo pasar a la 4 me ayuda mucho para poder ayudarme en mi duelo. Reconocer nuestro temperamento, eso es algo fundamental. En nuestra escuela siempre que estamos con un doliente, los primeros minutos después del encuentro y del saludo y del presentarnos con mucho delicadeza, con mucho amor, para que el doliente sepa que con nosotros puede confiar su dolor, sus emociones. Siempre estamos observando desde las primeras frases y sus actitudes, su manera de responder, cuál es el temperamento, porque eso nos ayuda mucho para poder dirigir nuestras preguntas hacia ciertas emociones que ya conocemos por cada temperamento y nos ayuda mucho como guía para nuestro encuentro humano y nuestro acompañamiento. Conocer los riesgos de un duelo. Cuando una persona está en duelo, tiene que conocer cuáles son los riesgos y eso le ayuda mucho también para poder tomar la decisión de no detenerse en las emociones dolorosas. Y reconocer nuestros 4 cuerpos. Los 4 cuerpos es un conocimiento, una herencia que nos deja la doctora Kubler-Ross, nuestra maestra. Nosotros somos una escuela kubleriana de tanatología. Ella nunca habló de tanatología. Ella, para las personas que no la han escuchado, fue una médico psiquiatra que nos dejó una cantidad de libros, más de 20 libros, hablando de cómo acompañaba al dolor humano al final de la vida, de niños, ancianos, jóvenes, y bueno, es considerada la madre de la tanatología actual. Es nuestra maestra y ella nos decía que hay 4 cuerpos que hay que cuidar del enfermo, no solamente el físico que cuida el médico, no solamente el mental que cuida el psicólogo y los terapeutas, y el emocional, que son los 2 hemisferios, este es el segundo y tercer cuerpo, y el cuarto, ¿cuál es? El cuarto cuerpo es el espiritual. Entonces, en nuestra escuela, nuestra aproximación a los dolientes es observar y ayudar a aliviar cada uno de esos 4 cuerpos. Cuando el doliente entiende que tiene 4 cuerpos, le ayuda muchísimo para cuidarlos. Tenemos todo un botiquín para el cuidado de los 4 cuerpos, que también vamos a hablar en uno de estos talleres,
para compartírselos. Entonces, tenemos además con esta técnica, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Contamos con este termómetro de las 7 emociones y nuestra técnica es que la persona identifique cada una de sus emociones para que pueda aprender a manejarla. Aprendiendo a reconocer qué es lo que un duelo me puede enseñar. Insisto, no verlo como un castigo, sino verlo como una oportunidad de crecimiento. Eso ayuda mucho en nuestro duelo. Comprender que solo en medio del dolor podemos despertar a la vida de lo trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú y yo no nos preguntamos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Tampoco nos preguntamos por qué estamos aquí y para qué, hasta que llega una pérdida. Hasta que tenemos un duelo, un dolor o una enfermedad, un diagnóstico propio de un miembro de la familia, la pérdida de un ser querido, cualquiera de las pérdidas que hablamos, es ahí cuando empezamos a preguntarnos, en medio del dolor, de qué se trata esta vida, qué estamos haciendo aquí, qué es la vida, qué es la muerte, a dónde vamos a ir o a dónde se fue mi ser querido. Y también, desde luego, el trabajo del perdón. El perdón es una de nuestras técnicas fundamentales para ayudar a aliviar el duelo. Y eso también vamos a hablar, ¿no?, en un taller en estos días, la trilogía del perdón, que es nuestra metodología para poder aliviar el duelo. Entonces, en conclusión, un duelo es cuando un ser humano, tú o yo, estamos viviendo un desequilibrio emocional. Es decir, la parte yin y la parte yang que está dentro de nosotros. Esto normalmente para estar en sanidad física y emocional hay un equilibrio de estas dos energías dentro de nuestro cuerpo. Pero la parte oscura, que es la parte de las emociones negativas, muchas veces va haciéndose como se ve en este círculo, aumentando, aumentando, y entonces empezamos a tener, desde luego, malestar, estamos rechazando situaciones, estamos sufriendo, y esto hace que nos descompensemos en nuestro interior biológicamente, energéticamente, emocionalmente, mentalmente, y esto es lo que es un duelo, es un desequilibrio. Nos sentimos que no podemos funcionar en la vida como quisiéramos. Y entonces lo que tenemos que hacer es tratar dentro de un duelo de buscar reequilibrarnos, volver a tomar un balance de esta parte del yin yang, que es esta parte de polaridad que existe dentro de cada uno, para poder recuperar nuestro bienestar. Entonces, el concepto de duelo, en conclusión, podemos decir que cuando estamos en duelo, es una invitación de la vida a que hagamos esta jornada hacia el corazón, hacia nuestros sentimientos más profundos, para poder sanarlos. Y necesitamos revisar nuestra infancia, nuestra historia de vida para sanar desde dentro. Y en esta escuela, por eso es que el tema de la trilogía del perdón, del autoperdón y el perdón a nuestros padres en su imperfección, y el perdón a todos los demás en su imperfección, y el perdón a nosotros mismos dentro de nuestra imperfección, es un tema muy importante para sanar los duelos. ¿Cuál es el peligro de un duelo? Pues el peligro es pasar de un duelo normal, que es un duelo que duele, doloroso, difícil, a un duelo complicado. ¿Qué quiere decir? Que de pronto empezamos a sentir demasiada tristeza, depresión, quiere decir ya no me quiero levantar, ya no me quiero bañar, ya no quiero comer, ya no quiero abrir las cortinas. Y nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor. Si soy mamá o papá, me olvido de mis hijos, no los veo, porque estoy tan dentro de mi dolor. Y entonces empiezo a sentir esta tristeza demasiado fuerte en un duelo, empieza a ahogarme, las 7 emociones me empiezan a ahogar, no me doy cuenta y empiezo a tener deseos de ya no estar vivo. Ese es el riesgo constante, el peligro en un duelo. Y desde luego trabajamos con muchas personas que han hecho intento de suicidio o que tienen ideación suicida. ¿Por qué? Porque esta vida ya no vale la pena. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque ya no está ese ser querido, porque perdí mi trabajo, porque no tengo dinero, porque lo que sea. El ser humano
tenemos esa tendencia a caer a los duelos complicados si no atendemos nuestras 7 emociones. De ahí la importancia de entender cómo manejar nuestras 7 emociones. Siempre nos preguntan, ¿cuánto me va a durar este dolor? No hay una duración exacta, pero en promedio se habla de que podemos pensar que tenemos más o menos un duelo, que ¿cómo lo podemos medir? Bueno, de acuerdo a la intensidad precisamente de estas 7 emociones, están muy elevadas, del 0 al 10 es nuestra escala, están todas en 10 al principio, cuando empezamos este duelo, esta pérdida reciente, y empieza a bajar. A veces es un año, hay picos muchas veces, y pueden ser 2 años, pueden ser 3 años, pueden ser 4, 5. ¿De qué depende? Va a depender de muchas características del doliente, de sus sistemas de creencias, de su edad, de su sistema de salud, de su búsqueda espiritual, que pueda tener recursos espirituales, que tenga fe en algo superior. Todo eso ayuda. O podemos entender que también hay duelos que pueden hacerse más prolongados porque hay factores de riesgo en el doliente. Pero también tiene que ver con la pérdida. ¿Qué relación tengo con mi pérdida? ¿Qué perdí? Perdí a un ser querido, a un familiar. Sí, pero era un familiar que vivía en otro continente o en otro país o en otro estado. Lo veía cada 3, 4 años. Muy diferente a perder un ser querido con el que vivo o vivía. Muy diferente perder un padre, una madre, un hijo, un hermano. Muy diferente cada relación. Entonces, no podemos decir, le doy esto porque siempre hay una inquietud. En promedio podemos decir, pero yo siempre digo, dependiendo del doliente y dependiendo la pérdida y la relación que hayan tenido el doliente con la pérdida. Entonces, esto es una visión en general, muy general de lo que es el duelo. Vamos a hablar de estas 7 emociones en relación a las emociones manifiestas, como si fuera un iceberg, ¿no? Lo que sale del agua son las emociones manifiestas, pero también hay emociones no manifiestas, que son difíciles de encontrar, difíciles de entender, y entonces generalmente hablamos de los miedos y las culpas, que son una de las emociones más difíciles de entender, de reconocer y de manejar dentro del duelo. Así es de que tenemos que ver en este modelo del iceberg que nos ayuda a cuáles son las emociones que estoy manifestando y cuáles son las que no estoy manifestando. Tenemos que escucharnos con 2 oídos. Uno para escuchar lo que decimos, lo que pensamos, y otro oído interior para poder revisar cuáles son las emociones que no estoy sintiendo o que no estoy expresando. Las etapas del duelo en nuestra escuela son 5. Hay muchas etapas muy diferentes en diferentes escuelas, en diferentes autores, pero en nuestra escuela hemos definido 5 etapas. Para nosotros es fundamental que el doliente, en este caso tú que nos escuchas, tú que estás en duelo o que quieres aprender a manejar un duelo o que quieres ayudar a alguien que está en duelo, estas 5 etapas son fundamentales. La primera etapa de un duelo, cuando viene una pérdida, lo natural, el mecanismo de defensa de nuestra mente es, ¿no es cierto? No está pasando nada. Niego. Entonces me estanco. No se murió, se fue de viaje. Va a regresar algún día. O simplemente no quiero ni siquiera pensar en esa pérdida. Y ahí me estanco. La segunda etapa es en donde está la mayoría de las personas en duelo. Es la renegación. No quiero, porque a mí rechazo y lucho contra la realidad, lucho contra esta pérdida, no quiero aceptarla y entonces ahí llega el sufrimiento. Ahí es donde están las 7 emociones del duelo que vamos a aprender a manejar hoy. Esta etapa es una etapa muy dolorosa y hay personas que pueden quedarse en un duelo por años. Perdí a un ser querido y pasaron 10 años y vuelvo a hablar de esa pérdida y vuelvo a llorar y vuelvo a sentir como ese dolor, como si hubiera pasado ayer o como si estuviera pasando en este momento. Hay muchas variables, ¿no es cierto? Pero finalmente la renegación es una etapa de nosotros en nuestra escuela. Luchamos mucho, ayudamos
con todo nuestro corazón al doliente a que pueda salir de esta renegación para que deje de sufrir tanto. Se habla de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, pero, nos dicen los maestros, el sufrimiento sí se puede evitar porque podemos dejar de rechazar y aprender a fluir, a desapegarnos del dolor, de nuestras expectativas, de lo que queremos. Y esto es una etapa muy, pero muy difícil. No es fácil, pero sí se puede salir de ella. La tercera etapa es la etapa de la reconciliación y el perdón. Es ahí cuando empieza a haber sufrimiento, empieza a haber crecimiento. Entonces acepto un poquito esta parte de que se fue, empiezo a perdonarme y a perdonarlo, y me empiezo a liberar. La cuarta etapa es la etapa de la aceptación. Ahora sí comprendo y me siento tranquilo. Ya acepté esta pérdida, llámese divorcio, llámese pérdida de trabajo, llámese pérdida de una enfermedad, llámese pérdida de un ser querido, una mascota, lo que sea. Entonces empieza, cuando empezamos nosotros a aceptar la pérdida, empezamos a tener desarrollo. El desarrollo es más que crecimiento, es como que empezamos a sentir que florecemos, que empezamos a tener una expresión diferente a lo que teníamos en las primeras etapas del duelo. Y finalmente nuestra gran etapa final. Esta es una etapa muy de nuestra escuela, se llama la resignificación, que es el sentido de la pérdida. Ahí llega la autorrealización. Ahí es cuando el doliente dice, ya entendí, fue muy difícil esta pérdida, me dolió muchísimo, las 7 emociones estuvieron en mi vida 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, lo que sea, pero ahora entendí, ya después de reconciliarme con la realidad y de aceptarla, puedo ahora hacer un cambio de vida. En base a este dolor y sufrimiento, aprendí cosas y estoy en búsqueda de algo diferente, mucho más profundo que lo que estaba yo haciendo antes de esta pérdida. Y es ahí cuando se cierra el ciclo de las 5 etapas del duelo. Una persona con un duelo resignificado es una persona que ha transformado su vida. No quiere decir que ya no haya a lo mejor dolor cuando lo recordamos, la pérdida, pero ya no hay sufrimiento. Yo les voy a recomendar que vean, tenemos un testimonio en nuestra página de Facebook de un compañero que estuvo con COVID, perdió a su madre, a su hermano y hermana. Ahí se llama un testimonio de un paciente COVID con duelo resignificado. Y ahí explicamos, fueron 3 sesiones de entrevista con nuestro compañero, un médico del estado de Morelos, de Azuchapan, del hospital en Azuchapan, y él nos hizo este favor de poder compartir su experiencia para inspirar a las personas a entender lo que es un duelo resignificado. Y el día de ayer también en nuestra mesa redonda con tanatólogos, nuestro compañero Héctor Jarillo también nos habló de la resignificación de su duelo, para que quede claro, porque a veces la idea de resignificación no queda clara de cómo es que se logra. Entonces, creo que hasta aquí estamos hablando de duelo, ¿no? Entonces, estoy viendo que me están pasando preguntas sobre lo que estamos hablando. Entonces, dice Carolina, les pido por favor si nos dicen de dónde nos están llamando, de dónde nos están mandando sus preguntas, para más que nada ubicarlos, saludarlos. Carolina, ¿existe la posibilidad que te saltes de una etapa del duelo y pases a la ira? Muy interesante, Carolina. Desde luego que estas etapas, me voy a regresar a la imagen, estas etapas son escalones ideales, como todo lo teórico, pero en la realidad puedo estar, por ejemplo, pensamos que tenga 4 escalones cada uno de estos 5 escalones en su interior. Yo soy en renegación, saliendo un poquito, estoy aceptando mis emociones, estoy procesándolas, y de pronto viene un suceso. ¿Qué puede ser? Es la pérdida de un ser querido. Viene el cumpleaños. Me desbarato. Todo lo que había avanzado, me voy otra vez a la negación y a la renegación en sus primeras etapas. O viene Navidad, o viene el Día de la Madre, era mi madre, viene el Día del Padre, o viene fechas significativas. Y entonces, todo lo que íbamos avanzando, recaemos, sí podemos, y no nada más pasar a la ira,
Podemos pasar a la tristeza, podemos pasar a la frustración, a cada una de las 7 emociones que las vamos ahorita a ver. ¿Se puede pasar? Sí. ¿Es frecuente? Sí. Pero si estás recibiendo acompañamiento, si estás buscando ayuda, el hablarlo te va a ayudar para volver a recuperar esos pasos dentro de cada uno de los 5 escalones que ya habías avanzado. Y es normal, y es natural, y hay que aceptarlo, y hay que perdonarnos. Los duelos, el caminar un duelo, es una jornada difícil, pero muy, muy fructificante cuando podemos llegar a la reconciliación, a la aceptación y a la resignificación final. Bueno, creo que es la misma pregunta. Nos dice Irma de Contreras, de Ciudad de México. Si ya pasaste una etapa de duelo, ¿se puede regresar a la anterior? Sí, es lo mismo, ¿no? Podemos pasar y hay que tener mucho amor hacia nosotros, mucha paciencia y a los nuestros. Porque a veces vemos que mi pareja o mi hijo, mi hermano están ya mejor y de pronto otra vez empiezan con la tristeza, con el dolor o con el enojo, lo que sea. Y entonces tenemos que ser muy amorosos, muy compasivos, porque es parte del duelo. Rosa Miranda nos dice, ¿cómo ayudar a alguien que ha perdido a sus padres y ha caído en depresión y no se deja ayudar? Bueno, estamos hablando de una persona, como la gran mayoría en duelo, en la etapa de negación, la segunda etapa, ¿no? Porque está enojado, porque tiene depresión, y además no se deja ayudar, nos dice Rosa Miranda. Para nosotros como tanatólogos es muy, muy importante ser muy respetuosos del dolor. No todo el mundo está listo para recibir ayuda. No todo el mundo quiere recibir ayuda. Y yo diría, en la experiencia que hemos tenido en tantos años, cuando un familiar no quiere recibir ayuda, hay que dejarlo. Hay muchas otras maneras que podemos hablar hacia el final de cómo podemos ayudar sin estar diciéndole, es que no puedes hacer esto, es que tienes que sentirte mejor, es que no puedes llorar, porque eso en lugar de ayudar cansa al doliente, se siente enjuiciado y se siente frustrado porque no puede pues salir del dolor como quisieran los demás familiares. Entonces lo importante es respetar, no imponer, no juzgar, comprender, porque ahorita que hablemos de las emociones, vamos a hablar de la emoción más difícil que nos detiene en el duelo, que es la culpa. Entonces vamos a entender que muchas veces no podemos salir de la culpa y nos estamos autocastigando, por eso también no pedimos ayuda. Entonces, bueno, vamos a verlo más adelante, pero sí, el respeto, el poder con mucho amor, esperar el tiempo, a veces la persona nos dice, ahora sí ya quiere recibir ayuda, por favor, ¿dónde está el grupo de apoyo? ¿Quién me puede apoyar? Y ya canalizamos a nuestros servicios. ¿De acuerdo? Creo que voy a continuar, vamos a ir deteniéndonos para ver preguntas. Vamos a entrar al tema para ver las 7 emociones del duelo, que es fundamental en nuestra escuela. El reconocer los temperamentos, porque cada temperamento determina, de estos 4 temperamentos que existen, determina la manera en que cada ser humano vivimos el duelo. Es decir, cuáles son las emociones preferidas de esas 7 de cada temperamento. Vamos a definir rápidamente, que es un término conocido pero poco entendido, es la manera natural que tenemos cada uno de interactuar con nuestro entorno. Y tiene mucho que ver con las características de nuestro sistema nervioso y de los humores o energías predominantes del cuerpo. Esta es una clasificación desde el tiempo de Hipócrates, el padre de la medicina, en donde lo que se conocían eran estas energías de los 4 humores, de los 4 elementos dentro del cuerpo. Y de esta manera entonces se clasifican estos 4 temperamentos: melancólico, flemático, colérico y finalmente el sanguíneo. Tú tienes uno predominante de estos y un secundario. Todos los seres humanos tenemos esa característica. No nada más tenemos uno. Entonces, tenemos que ver que esta forma de clasificación es muy exacta cuando empezamos a trabajar con estas categorías. Existen muchísimas clasificaciones, compañeros, pero en esta escuela siempre usamos cosas muy sencillas y prácticas. Entonces, estas 4 formas de reaccionar en el mundo
nos va a definir y nos va a ayudar a entender cómo reaccionamos ante la vida, ante cualquier estímulo. Y desde luego las pérdidas de la vida son estímulos muy fuertes y vas a poder reconocer estas emociones preferidas. Vamos a verlos en forma muy sencilla. Primero, entender que hay dos temperamentos o formas de vivir la vida y de reaccionar que tiene que ver con la vista hacia afuera. Me importa mucho lo que hacen los demás y quiero que los demás sepan lo que yo hago. Pero también hay dos temperamentos introvertidos, donde yo estoy viendo mi corazoncito todo el tiempo y donde estoy protegiéndome y donde desarrollo mucha sensibilidad para poder percibir las necesidades de los demás. Entonces, estas clasificaciones al interior de los temperamentos nos ayudan. La pregunta es, ¿tú eres estos dos temperamentos extrovertidos o son dos temperamentos introvertidos o se puede mezclar uno extrovertido, uno introvertido? Vamos a ir reconociéndolos para que tú reconozcas el tuyo. El primer temperamento sanguíneo extrovertido tiene que ver con lo que es el hemisferio izquierdo, mucha actividad mental, mucha agilidad mental, mucho deseo de comunicar. Esa es una característica muy importante del sanguíneo. Y una frase para poder ejemplificarlos es hagámoslo de la manera divertida, ¿no es cierto? Siempre están organizando cosas festivas, la parte familiar, etc. El colérico es un temperamento que su nombre es fuerte y alguien dice, no, yo no quiero ser colérico. Hay que distinguir entre la neurosis, todos somos neuróticos, todos somos intolerantes y otra cosa es el temperamento colérico. ¿De acuerdo? El colérico tiene que ver con lo que es la bilis, pero aquí están los grandes líderes del mundo, los que hacen los grandes cambios. En el sanguíneo están los grandes maestros, literatos, porque tienen mucha capacidad aquí. ¿Me explico? Cada uno de ellos no tiene ni bueno ni malo, sino tiene virtudes y defectos, pero hay que desarrollar o buscar los positivos. El colérico es mandoncito, siempre quiere que todo se haga a su manera. Y finalmente también tenemos los dos introvertidos, que es el flemático, temperamento tranquilo, nunca sabemos qué está pensando, no expresa mucho porque es introvertido, es muy observador, pero no expresa. Entonces, siempre la idea es hagámoslo, pero no nos compliquemos. Los de arriba, estos dos sanguíneos y coléricos, siempre se desbaratan haciendo cosas y aquí que no me muevan, yo no me quiero mover. El melancólico es el sensible. Entonces, todo duele, todo afecta. Entonces, empieza a buscar cuáles de estos cuatro cuál es tu temperamento predominante, cuál es el secundario, para pasar a entender las 7 emociones. Con esta caricatura queda muy claro lo que es el temperamento. Un vaso medio lleno, por el sanguíneo, siempre el sanguíneo es muy optimista y dice, el vaso está casi lleno. Ese mismo vaso, por el melancólico, es visto como un vaso medio vacío. Y para el flemático, pues si está lleno o vacío no importa. Y el colérico es quién no llenó mi vaso, siempre esta parte de la queja, de la lucha. Entonces, ¿cuál es tu temperamento? ¿Dónde te ubicas más? El predominante y el secundario. Vamos a ir reconociéndonos para entender nuestras emociones. Visto de otra manera, los 4 temperamentos, aquí estamos hablando de los 4 temperamentos. Colérico es una persona que con este temperamento puede ser agresiva, puede ser desesperado, rebelde, pero finalmente es fuerte, es valiente y es emprendedor. El melancólico normalmente es sensible, puede ser poeta, intuitivo, pero tiende a la depresión y a la negatividad. ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene lo positivo y lo que hay que trabajar. El sanguíneo es demasiado racional. Emociones controladas, no se permiten tocar sus emociones y siempre se preguntan por qué, cómo, cuándo, dónde. Y el flemático, las emociones controladas, puede ser apático, indiferente, pero son muy prácticos. Si se dan cuenta, los dos de la izquierda son los extrovertidos, lo que importa es lo de afuera. Y los dos temperamentos de la de la derecha son los temperamentos introvertidos. Entonces, te vas ubicando
y vas ubicando a tu familia. Desde luego esto hay test que puedes buscar en internet para hacerlo más preciso, pero aquí estamos dando una visión general. Este es un instrumento que diseñamos para los niños cuando trabajamos en una casa hogar con niños huérfanos, y lo que veíamos era que teníamos que explicárselo de una manera muy sencilla, y los personajes de esta caricatura de Winnie Pooh nos permitieron hacerlo muy claro. Y el sanguíneo es el personaje del tigre, que es muy platicón, compartido, chistoso, amiguero. El conejo, que es el enojón, es el colérico, el mandón, decidido, líder, valiente. Y los introvertidos son el melancólico, es Winnie Pooh, sensible, considerado, detallista, pocos amigos, muy exclusivo en sus relaciones, muy cuidadoso. Y el burrito Igor es el flemático, tímido, indiferente, dudoso, lento. ¿Se acuerdan cómo habla Igor? A los flemáticos o los empujamos o los jalamos, pero requieren de ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, conocer mi temperamento me va a ayudar a entender por dónde están mis emociones. Por ejemplo, ¿cuáles son las emociones más frecuentes de un melancólico? Desde luego la tristeza, desde luego la soledad, desde luego el miedo y la culpa. De un flemático, las emociones más frecuentes va a ser también la tristeza, la soledad y también el miedo y la culpa. Muy similar el flemático y el melancólico porque son los que ven hacia adentro. Y el colérico, ¿cuáles van a ser sus emociones? El enojo, la frustración, miedo y culpa. Y finalmente el sanguíneo, soledad, porque como son tan amigueros y no tienen amigos alrededor, se pueden sentir muy solos, frustración, miedo y culpa. Si te das cuenta, el miedo y la culpa están en todos los temperamentos. Vamos a hablar muy profundo del miedo y la culpa en un momento más para que podamos aprender a manejarla. Esas son las emociones más difíciles en un duelo. Los miedos, pero sobre todo las culpas. Ahora sí, ya hablamos de lo que es un duelo, ya lo tenemos claro, ya hablamos de lo que son los 4 temperamentos, lo tenemos claro, ojalá que cada quien se haya ubicado. Y ahora vamos a hablar de las 7 emociones. Vamos a hablar de este instrumento que hemos diseñado en nuestra escuela de tanatología para poder entender cuando nos sentimos mal, qué es lo que está dentro de nuestro pecho. Reconocer y medir nuestras emociones es algo que nadie nos enseña. Entender las emociones y la de los demás también es algo que nadie nos enseña. Distinguir cuando estamos enojados de cuando tenemos miedo es muy difícil porque nadie nos ha enseñado eso. Entonces aquí estamos invitándote a conocer, aceptar y encauzar tus emociones. Pero el primer paso tiene que ser conocer cuáles son estas 7 emociones del duelo. La primera emoción, y estos son dibujos que en nuestra escuela tuvimos la fortuna de tener en el 2012 a una pintora muralista de aquí del estado de Morelos muy reconocida, y ella nos dedicamos un par de años a hacer todas nuestras imágenes. Ella nos hizo estas pinturas de muchas de las técnicas de nuestra escuela, y este es el rostro, ¿no? Le quisimos dar un rostro a la tristeza y un color para que el doliente se pueda identificar con cada una de estas 7 emociones. Y la tristeza, bueno, es esta sensación de pesadumbre que podemos tener en nuestro corazón, una sensación de aflicción que no nos deja vivir, que nos apachurra, que nos apaga. Es un dolor anímico. Esta es la tristeza. Te las voy a presentar ahorita y después hacemos el ejercicio práctico, si te parece. Después de la tristeza, en nuestro termómetro tenemos la frustración. La frustración la definimos como esta sensación de incapacidad, de querer hacer algo, lograr algo y no puedo. Yo quería haber hecho esto y esto y no pude. Después tenemos la sensación, la emoción del enojo. El enojo es una emoción súbita con una tendencia agresiva. Es una sensación que nos impulsa muchas veces a actuar en forma agresiva, defensiva. Después tenemos el miedo, que es este sentimiento de inquietud, de inseguridad y una creencia de que algo terrible va a pasar. Es como lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Este miedo de salir, este miedo de que me contagie, este miedo de que mis seres queridos se contagian.
Entonces, esta sensación del miedo es muy importante, vamos a hablarla más. La soledad, que es esta sensación de abandono, en donde mi tono vital, mi interés por la vida puede pasar, puede disminuir. Me siento que a nadie le importa lo que estoy viviendo. Y aunque viva en familia, aunque, por ejemplo, ahorita con la cuarentena estemos 4 o 5 miembros de la familia conviviendo todo el día, muchas veces hay soledad. No nos sentimos comprendidos, no nos sentimos apoyados. Entonces, esta sensación es importante también de reconocer en un duelo. Y llegamos a la emoción de la culpa. La culpa para nosotros es la emoción más, yo diría, venenosa, nociva dentro de un duelo. Es este estado mental angustiante de haber hecho algo mal. ¿Sí? Es una forma de castigarnos porque no hice esto o me faltó, o hice más o hice menos con la pérdida que estamos trabajando. Y esto hace que el ser humano se castigue. Nos castigamos muy fuerte en los duelos cuando tenemos culpa. Por eso para nosotros entrar a trabajar la culpa en un doliente, luego, porque hay muchas manifestaciones de auto lastimarnos, de castigarnos cuando tenemos culpa. Y bueno, estas son las 6 emociones que medimos. Las medimos del 0, perdón, si no tengo nada, a 10, si tengo todo, o sea, muchísimo es 10, máximo grado. Estas emociones les ponemos calificación, sumamos las calificaciones y nos inventamos una emoción que se llama el dolor del alma, que es el que mide el nivel de sufrimiento del doliente en ese momento. Es un termómetro, mide la temperatura emocional en el momento en que utilizo el termómetro. Entonces, esta emoción que inventamos se llama el dolor del alma y es una combinación de todos los colores, pero es una sensación de abatimiento, de sufrimiento, donde podemos medir con este indicador, como lo vamos a hacer en el ejercicio cada uno, aprender a medir nuestro nivel de sufrimiento en este momento. Y eso nos va a ayudar para empezar a trabajar las emociones.